Buenas tardes, estamos en este momento para la revista 2 más 2 con Harold Benavides. Harold, tú eres profesional en finanzas y relaciones exteriores y llevas 16 años vinculado a la industria veterinaria, ¿verdad? Así es, Camila, muy buenas tardes para todos, buenas tardes también para Luis y a todas las personas que están conectadas. Así es, llevo 16 años vinculado a la industria a través de una empresa que fundó mi padre, que es una clínica veterinaria Dover. Esta empresa tiene, este año cumplimos 67 años de operaciones y hoy en día una empresa familiar de tercera generación ya. Genial, buenísimo. Y también estamos con Luis. Luis, dime tu apellido que me parece un poco complicado de decirlo, no me Guaraño, quiero equivocar. italiano, Guaraño. Buen año, perfecto. Luis, tú tienes una empresa que se llama Goodbox, eres emprendedor, profesional en marketing con más de 30 años de experiencia, especialista en canales de distribución, e-commerce, marketing digital. Un gusto tenerte por acá. Un gusto, Camila, un gusto, Jaro, conocerte. Sí, ahí estamos. Vamos a ver cómo nos divertimos un poco tratando de ayudar y charlar un poco juntos de marketing, que es algo que me apasiona. Seguro. Bueno, lo primero que quiero que conversemos un poco es cómo definirían ustedes qué es la fidelización de los clientes y por qué es tan relevante para las empresas que ofrecen productos y servicios hoy en día. ¿Quién quiere empezar? Si quieren empiezo un poco. No quiero aburrir con teoría, pero me parece a mí que es creo que la parte olvidada, un poco olvidada del marketing, la parte de la fidelización del cliente. Todos los esfuerzos de ventas, los esfuerzos de marketing, siempre están concentrados, o estamos acostumbrados a que estén concentrados en captar al cliente y venderle al cliente. Y chao, y me fui. Y hoy en día, por el alto nivel de competencia que hay, la estandarización de precios y de productos, que muchas veces tienen la misma calidad y cambia el precio y la gente entra a la web, compara, claramente la fidelización termina pasando por ser un diferencial, un valor agregado que hace, para mí, como el corazón del negocio. O sea que si tuviera que definírtelo, te diría que para mí hoy es la parte más importante del negocio, donde uno puede realmente hacer valer la propuesta de valor que uno tiene como compañía. Ok. ¿Y tú qué opinas sobre eso, Harold? Complementando lo que menciona Luis, yo cerraría diciendo que no es venderle al cliente, sino es cómo hacer que el cliente nos vuelva a comprar. Es Mm, darle un diferencial para que el cliente nos escoja dentro de una oferta de alternativas que tiene y que encuentre en nuestros diferenciales esos temas diferenciales precisamente para que nos vuelva a comprar. correcto. Bueno, ¿cuáles serían como los principales beneficios que podría obtener en el caso de un centro veterinario? Te pregunto, Harold, pero después si tú me puedes contar, Luis también, eh, a la hora de generar una estrategia de fidelización de clientes. Mira, está medido en marketing y seguro Luis nos puede dar unas cifras con más claridad, pero está medido cuánto cuesta traer un cliente nuevo a un negocio, cuánto cuesta vincular hacer un trabajo de prospectación, de vinculación, de tener un cliente nuevo. Pienso que la fidelización se enfoca más en cómo trabajas con la base de clientes que ya tienes, cómo le ofreces más productos de los que tú puedes ofrecer y que ese cliente no te está comprando. Entonces, eso te permite, digamos, que concentrar los esfuerzos en esa base de clientes que puedes trabajar y entregarles unos diferenciales. En la medicina veterinaria, en las clínicas, el mayor, digamos, el rubro que más pesa para atraer nuevos clientes es el voz a voz, más allá de las campañas de mercadeo, que son muy útiles, las redes sociales, etcétera, pero el generar una buena experiencia y que un cliente se vaya satisfecho genera un voz a voz que es la variable que más hace que clientes nuevos lleguen. Entonces, ya con eso, digamos, tú tienes cubierto cómo vinculas nuevos clientes y ya es trabajar en esa masa de población que tienes internamente, cómo la fidelizas, cómo haces que se comprometa con tu negocio. Ok, Sí, lo que dice Harold es como de manual de marketing, ¿no? Esto de que es mucho más costoso para una empresa captar un nuevo cliente que venderle a un cliente actual. Eh, la verdad que hay muchas cifras, ¿no? Pero lo importante es que la gente se quede con esta idea de que es más costoso. Y insisto, como decía al inicio, es donde más recursos ponemos.
Y ese, agregando un poco, complementando lo que dice Harold, este boca a boca o este voz a voz, que a veces nos enorgullece como empresarios cuando nuestro negocio va creciendo, no tiene por qué ir en contradicción a las nuevas tecnologías o al contrario, se amplifican mucho más. Si uno hace algo malo, como servicio al cliente, se olvida del cliente, hoy en día estamos muy expuestos en las redes sociales a que la gente nos castigue por eso, más que antes. Yo me acuerdo cuando estudiaba, pero había un ejemplo como que si uno hacía algo bueno, se lo contaban a una persona, pero si uno hacía algo malo, se lo contaban a 7 personas, ¿no? Había un ejemplo así, imagínense el número que quieran, pero hoy ese número de 7 pasó a ser N, ¿no? Entonces, agregando algunos de los beneficios que tiene para cualquier tipo de comercio, especialmente para la industria veterinaria, creo que, como dijo Harold, está el costo más económico de conseguir clientes, porque yo le voy a vender a mi cliente de siempre. Aumenta el ticket promedio porque yo le puedo vender más cosas, o sea, no solo tal vez el alimento o aquellos productos por los cuales vino originalmente, sino que tengo productos tal vez de más valor agregado o más margen, ¿no? Sino concretamente hablando de negocios, porque tal vez hay productos que son más competitivos, ustedes lo deben saber mejor, pero tal vez la comida, otros productos que tiene que más, son precios más de commodity, un precio que la gente más compara, ahí puedo ganar menos, pero haciendo un buen trabajo de fidelización, puedo aumentar mi margen, mi utilidad y, por sobre todas las cosas, brindar un mejor servicio. Yo creo que no tenemos que olvidarnos que finalmente hacemos negocios para cumplir un propósito, o sea, para dar un servicio. Y también lo hemos dejado un poco de lado, pensar en el cliente. Entonces, no es solamente voy a fidelizarlo para que me compre más, que es lo que queremos, obviamente, sino también cómo lo ayuda a ayudarle a hacer mejor su vida, ¿no? Como que, ¿qué más le puedo ofrecer? Yo creo que por ahí ese va a ser el principal beneficio mutuo, tanto del veterinario y su clínica o su negocio, como del cliente, porque ahí es donde se da el win-win y se produce el efecto que mencionó Harold del voz a voz. Claro, claro. Y digamos, tú hablas que no se puede decir que hay unos números específicos, digamos, no podemos decir cuánto sería el beneficio en números, pero ¿hay alguna manera en la que el dueño de la veterinaria pueda decir, hey, yo estoy realmente obteniendo este beneficio? ¿O cómo pueden ellos hacer para saber que sí es un beneficio real y que no es tan etéreo? ¿Cómo se podría ver, digamos? Mira, nosotros, Bueno, cómo lo hacemos? Hay unos números que hay que hacerles un seguimiento mensual. Uno de esos es el número de clientes que tenemos en nuestra base de datos, pero no todos los clientes, hay que empezar a diferenciar. Uno es cuántos clientes tengo registrados en el sistema o en mi base de datos general. Hay otro número más fino, más detallado, que es cuántos de esos clientes son activos. Y la descripción de activos nosotros la tomamos cuántos han consumido o han venido al centro veterinario por lo menos una vez en los últimos 12 meses. Y ese número lo sacamos todos los meses a final de mes y hacemos un récord y empezamos a comparar mes a mes y año a año para saber si nuestra base de clientes activos está creciendo, está estática o está decreciendo. Y hay un número también que tenemos, que llevamos todos los meses y no son números tampoco tan complejos de sacar. Si hay un sistema, el sistema los puede proporcionar, o una persona que trabaje, no sé, un par de horas en sacar estas cifras, que son muy útiles. El otro número es el número de clientes nuevos que llegan cada mes. Con Ujú. esos tres números nosotros sabemos cómo está nuestra tendencia en saber cómo está nuestra base de datos. Ok, buenísimo. ¿Y tú quieres complementando un poco agregar lo que algo? dice. No, no, primero lo que le iba a decir es dar la palabra a él, porque tiene un negocio, claramente 3 generaciones de comercio, claramente han hecho algo bien, así que me parece Claro. interesante escucharlo más a Harold que a veces la teoría, pero solo le agregaría tal vez sí el ticket promedio, o sea, entender de esos clientes activos cuánto están comprando y ver si eso va aumentando con el tiempo, hablaría bien de nuestro trabajo de fidelización, esto es, que me vuelva a comprar y que compre cada vez más cosas con nosotros. Significa que estoy entendiendo el problema, que estoy entendiendo cuál es lo que se dice hoy en día, cuál es el dolor de mi cliente. Claro. Eso tiene una mascota, ¿qué mascota tiene? ¿Qué problemas tiene? ¿Tiene problemas de salud? Bueno, ¿qué va a necesitar? Pensar en el problema del cliente hace que yo pueda ofrecerle más servicios y el cliente, como hablábamos antes, va a estar encantado, ¿no? A mí me pasa, me llega el aviso de la veterinaria por WhatsApp de que hay que dar las vacunas al perro. Es genial, la verdad es que y no tiene un costo. A veces, yo creo que a veces muchos comerciantes piensan que hay sistemas que tienen que
invertir o implementar como las grandes compañías, y no necesariamente es así, como decía Harold. A veces el leer esos números no lleva tanto tiempo, no es tan complejo como uno piensa, y además hay que empezar de alguna forma a la manera que uno pueda. Si hay que hacerlo a mano, se hace a mano, contar clientes y se cuenta clientes. Y el ticket promedio es fácil: cuánto facturé total dividido la cantidad de clientes activos. Yo puedo ver cuánto están consumiendo mis clientes y me voy poniendo por una meta que va subiendo por lo menos. Ese es un número muy tangible, ¿no? Muy, muy tangible. Ok, Agregaría, Camila, sí. discúlpame, ahí agregaría algo. Los teóricos de la gestión de la medicina veterinaria hablan que hay tres variables que determinan los ingresos de un centro veterinario. El primero es el número de clientes activos, que ya hablábamos algo. El segundo es el ticket promedio, que lo mencionó Luis claramente. Y hay una tercera variable que es el número de visitas por año. Esas tres variables son las que te inciden en cómo generar ingresos en una clínica veterinaria. Cuando ese es el reto, digamos, que enfrenta un gerente de un negocio veterinario que dice, no, tenemos que crecer. No, sí, obviamente todos queremos crecer más, hay que facturar más, pero ¿qué acciones puntuales debo hacer para poder hacer que los ingresos de mi centro veterinario suban? Debo impactar, o traigo más clientes, o aumento el ticket promedio, o aumento el número de visitas promedio por año que hacen mis clientes, o una combinación de las tres. Son las formas, o una combinación de estas son las formas en las cuales puedes aumentar los ingresos en un centro veterinario. Tal vez la Buenísimo. más difícil de cuantificar, de medir, es la última. ¿Cuántas visitas promedio está haciendo un cliente promedio en un año? Es un número un poco más difícil de sacar, pero son esas tres. Buenísimo. Bueno, y ahora adentrándonos un poco más como en el tema de la fidelización, ¿cuáles serían como esas tres claves o como, sí, esas tres claves que debería sí o sí tener una estrategia de fidelización? Voy a terminar de pronto de decirlo, porque puede ser que uno diga, no, para fidelizar mi cliente, yo lo que voy a hacer es que le voy a dar regalos en Navidad o le voy a mandar el mensajito que tú estás diciendo, Luis, o bueno, ¿qué tiene que tener de carne la estrategia de fidelización para que pueda ser efectiva? Tres tips, si cada uno me puede decir tres, genial. Que empiece Harold, que como digo, tiene más experiencia en la realidad. Mira, yo creo que siempre está la tentación de ofrecer un descuento, de dar algo, de regalar algo, y los descuentos hay que medirlos muy bien porque te pueden generar un efecto contrario al deseado, que es que de pronto tengas una subida en los ingresos, pero de pronto va a ser mayor el aumento también en la pérdida que tú tengas, porque si no se cuantifican bien, nos puede generar un efecto negativo a lo que estamos buscando. Entonces pienso que siempre hay como una tendencia de fidelizar, demos un descuento, regalemos algo para aumentar el volumen, y el mensaje es cuidado con los descuentos, porque tienen allí un componente que, si no se mira bien financieramente, puede impactar negativamente al centro veterinario. Ese sería como un tip que yo daría. Y la pelota se la suelto a Luis. No, podemos ir peloteando. Yo creo que voy a insistir mucho en esto de entender al cliente. Ya no es menor entender qué el cliente necesita. Y ahí nos corremos del descuento. No significa que uno no pueda dar un descuento a mi cliente habitual o a aquel cliente que, como hablamos, empieza a comprar más y genera más volumen y genera más rentabilidad. Pero como decía Harold, es un arma de doble filo porque no porque vaya a bajar la rentabilidad, porque no necesariamente es lo que el cliente quiere. Y eso es algo que nos hemos mal acostumbrado. Ujú. Y yo creo que en todos los países de los que estamos hablando actualmente existe la empresa Mercado Libre. Originalmente la gente buscaba precio, pero hoy en día la gente busca, por ejemplo, el que me entregue más rápido, que me entregue hoy, ¿no? Entrega en el día. Y eso es más caro, porque hay que pagar a veces la entrega, y la gente lo hace. Entonces, pensar un poco en el valor. Yo creo que la primera forma de fidelizar al cliente es entregándole lo que él necesita. Si yo le entrego lo que él necesita, no vaya a comprar al otro lado, no vaya a buscar otros precios. Si yo lo conozco, si genero un ambiente en donde se sienta reconocido, claramente nos va a comprar a nosotros, que es ni más ni menos lo que hacían los comercios hace las tres generaciones del negocio de Harold. Seguramente la persona los conocía de memoria, el dueño que atendía. Hoy, gracias a Dios, tenemos base de datos y tenemos
otras formas de conocer a nuestros clientes, pero básicamente sigue siendo lo mismo, es saber que vino Doña Rosa y Doña Rosa tiene tal perrito o tal gatito y yo sé que tiene, no, ya la capita que compró para la lluvia ya seguramente está gastada. Eso que antes se llevaba un poco en la mente, hoy en día lo podemos llevar en nuestra base de datos, pero finalmente no importa la tecnología, lo que importa es preocuparse y querer tener eso en nuestro plan de estrategia, nuestra estrategia, ¿no? Como el punto principal es entender al cliente, Ok, querer ayudarlo. ok. Y uno último, porque vamos dos. Uno es no centrarnos en descuentos, otro es entender claramente quién es nuestro cliente. ¿Qué podríamos decir que podría ser un tercero, si es que existe? Claro, sí, porque estrategias hay muchas, o tácticas, digamos, hay muchas. Yo creo que esto de reconocer al cliente y darle algún tipo de reconocimiento, que puede ser algún programa de fidelización o que sume puntos o lo que fuera, que hace que la persona, como decía Harro en un momento, es hoy en sí, tal vez para un pequeño comerciante, saber cuántas veces vino un cliente es complejo, porque el cliente capaz que viene un día hoy y mañana viene su esposa o su hermana o su pareja o el hijo, y entonces, ¿a quién identifico? Lo guío por un número tributario, le doy un número de cliente, y ya empieza a ser más complejo. Pero si tiene un sistema de cuponcitos o de algo que él vaya juntando, esas cosas funcionan porque finalmente es una forma de identificarnos, de reconocernos pares, de yo soy tu cliente, siempre vengo aquí y tú me reconoces. Y como me reconoces, me vas a regalar algo. Pero no es algo, no importa, no es dinero, como lo bajaron, no es económico. Es como un cumpleaños, reconozco, ¿no? Me reconozco con en el otro, no me tratas como un número. Yo creo que hoy en Mm, día también es importante volver a las personas, volver a centrarnos en las personas, ¿no? Y además es un negocio que es muy, muy maravilloso porque la gente toma cariño con el cliente y con el usuario, que son las mascotas, a diferencia de otro tipo de servicios como un médico, que uno va al médico y el médico termina y se va. Uno claro, ahí genera una relación mucho más empática. Me parece que eso es muy, muy, muy maravilloso para hacer fidelidad. claro. Bien, buenísimo. Ahora, y si tuviéramos que decir cómo se define y quién define un plan de fidelización, ustedes me podrían dar un ejemplo de cómo hacer esto si es que se puede, digamos, como identificar claramente. Pues mira, en un negocio como una veterinaria, entiendo que a veces los negocios veterinarios tienen unas estructuras pequeñas, no siempre disponen de una persona encargada del área de mercadeo, pero lo ideal es que sea una persona que tenga algunos conocimientos de mercadeo, la que gestione esa área y la que pueda lanzar este tipo de iniciativas. Entonces, en el caso nuestro, pues contamos con una persona que hace toda la gestión de marketing, redes sociales también, y ella es la que está, digamos, encargada de no solo dar las ideas, sino de estructurar y sacar adelante estos proyectos. Ok. ¿Y tú quisieras Sí, sumar claramente algo? tiene que estar involucrado, casi que diría el mismo propietario, ¿no? Porque, como decía Faro, las estructuras son muy, muy chicas, entonces tener un departamento, imaginemos, ¿no? Que pudiera tener un departamento de marketing, habría como una desconexión con el propietario o con el médico veterinario. Yo creo que eso tiene que estar muy de la mano, porque finalmente, como hablábamos, estamos preocupados por nuestro cliente, por sus mascotas y por la salud. Entonces ahí tendría que estar como muy, este, lo que originalmente se habla del dueño, ¿no? De la cúpula directiva, en este caso es el propio médico veterinario o el dueño del comercio. Él tiene que estar como tratando de empujar esto. Y no necesariamente haya que, como decía Harold, no hay estructuras grandes y no hay que pensar en cosas muy sofisticadas. Yo ahí aprendí un poco, a pesar de haberlo visto ya de grande, el mundo emprendedor, las cosas se hacen como más chiquitas y más simples, ¿no? Ojalá uno pudiera tener una gran estrategia, pero a veces algo pequeño que lo puede hacer el mismo personal que está en el local o alguien, el mismo dueño, no tiene que ser algo muy sofisticado. Lo importante es empezar y hacer. Ujú. Y obviamente tiene que estar comprometido el dueño. Bien. Ahora, ¿me podrían ustedes decir cuál sería la diferencia, si es que existe, entre un cliente fidelizado y un cliente satisfecho? Qué buena pregunta. Bueno, lo que todos queremos son clientes satisfechos. Y hoy en día, como lo mencionábamos,
cada vez más el amor por la mascota y ese involucramiento de los tutores con las mascotas lleva a una relación afectiva que no te permite ningún error. Y si cometes un error te lo cobran muy fuerte. A veces más que inclusive que en la medicina humana. O sea, nos hemos vuelto a veces muy, también, muy exigentes con los veterinarios y eso les genera también mucha presión. Entonces, lo ideal es tener esos clientes satisfechos, que estén contentos y ojalá fidelizados. Eh, Tú puedes tener un cliente satisfecho porque tomó un servicio, y te pongo un caso que nosotros tenemos acá. Llega un perro que de pronto tuvo un trauma o tuvo un accidente y los médicos lo atienden, lo recuperan y su perro se va para la casa muy sano, el cliente está satisfecho. Pero de pronto no necesariamente ese cliente está fidelizado porque hay otra serie de servicios que esta mascota necesita que no los toma con nosotros. Entonces, esa es la diferencia. Lo interesante y lo que hay que tratar de hacer es que en el momento de ofrecer buena medicina también logremos que ese cliente, esa mascota que se va para su casa sana, recuperada, tenga la oportunidad de volver a la clínica a tomar otros servicios ya preventivos, de pronto como son una vacuna, una asesoría nutricional, comprar la comida, un baño, no necesariamente porque está enfermo nos visita, sino también porque demanda otra serie de productos y servicios en su día a día. La mascota come todos los días, la mascota hace ejercicio, sale, y también tenemos un portafolio que cubre esas necesidades. Entonces, creería que por ahí puede estar el tema de un cliente satisfecho versus un cliente fidelizado. Buenísimo. ¿Y tú qué dices, Luis? No tengo mucho más que agregar, simplemente agregar para agregar, pero creo que lo dijo muy claro Harper, es como causa necesaria, pero no suficiente. O sea, necesitamos que esté satisfecho, claramente, si no, no va a ser fidelizado, pero puede no ser fidelizado, especialmente si a nosotros no nos preocupa, y como comerciantes o como médicos atendemos y ya, bueno, pasó y que venga el próximo, nunca se va a fidelizar, porque el cliente, si por su cuenta, obviamente se puede fidelizar, pero la idea de esta charla y del trabajo que estamos haciendo es para que se pueda ser algo más proactivo desde parte del comercio y de la clínica y no sea solamente el cliente, ¿no? Solo tal vez agregaría, debe haber definiciones así muy claras entre la diferencia, pero teorizando un poco, yo creo que, o abstrayéndonos al revés, la gran diferencia está entre que la satisfacción para mí tiene que ver con una transacción, ¿no? Con ver al cliente como un cliente, como esa transacción, ¿no? Vino, se entregó lo que se solicitaba, se cobró lo que se esperaba y fue satisfecho. Pero no necesariamente hay un vínculo emocional, no hay una fidelidad, como el concepto lo dice la palabra, ¿no? Sí, Uno puede tener una relación, una transacción y está satisfecho, pero bueno, no necesariamente luego se transforma eso en un proyecto de vida. Entonces, bueno, y acá la idea es esa. La fidelización es algo que viene un poquito más arriba, que se da con el largo plazo, se da con una conversación emocional con nuestro cliente y el médico. buenísimo. Bueno, yo creo que para ir cerrando, me gustaría pensar un poco qué futuro le puede deparar a aquellos centros veterinarios o a aquellos dueños de centros veterinarios que están pensando que la fidelización es una utopía o es una acción lejana, lejana en su rubro, que No, simplemente atienden y se va y vuelven o fidelizan. ¿Qué les puede esperar, digamos? digamos que se vuelve muy transaccional, como lo mencionaba Luis hace un momento. Y pienso Ujú. que el futuro de la medicina veterinaria, y pensando un poco lo que está sucediendo en otras latitudes, donde se está presentando una consolidación de grupos cada vez más grandes, cada vez más poderosos. Entonces la estrategia, como uno enfrente de un negocio independiente, de pronto no tan grande, pues la diferenciación tiene que ser en servicio, tiene que ser enfocada mucho en la calidad y en entregar esos diferenciales que de pronto los grandes grupos no pueden entregar por lo masivos que son. Entonces, entrar al detalle de esa fidelización, entender lo que el cliente necesita y ofrecerlo de una manera óptima es muy importante. Genial. Yo creo que así Eh, como con la mirada de Harold siguen para una cuarta generación. O sea, claramente el desafío va a pasar por ahí
como hablábamos antes, ya hay plataformas de comercio electrónico en donde el precio no, ya es absolutamente una variable que no hace competir a nadie, sino Ujú. que los va a ir fundiendo a todos. O sea, cada clínica o pequeña que quiera o piense que bajando los precios o haciendo una guerra de precios va a competir en el mercado, ya le digo en este instante que se cambie de negocio, que el futuro es a perder. La industria veterinaria, usted lo sabe mejor que yo, es un negocio que está creciendo a pasos agigantados en el mundo, por la cantidad de servicios, el consumo, la esperanza de vida de las mascotas crece, los dueños tienen cada vez más predisposición a inversión y a gastos mayores que antes, o sea que es un negocio muy promisorio. Pero, como bien lo dijo Harold, es un negocio especialmente para la pequeña clínica o la clínica individual, o clínica o comercio, pet shop, de valor agregado. Y que quiera competir por precios va a perder con las grandes cadenas, porque traen productos de China baratos o porque dan servicios como si fuera el volumen. Y va a haber mercado para eso, como hay mercado para todo, pero hay mercado, acá estamos en un mercado del amor, en un mercado del cuidado. Entonces, yo creo que es un mercado muy, muy maravilloso para la fidelización, porque digamos, es mucho más importante poner la vida de nuestros seres queridos por sobre el precio, ¿no? Claro. Me encantó eso que acabas de decir, es un mercado del amor, un mercado del cuidado. Entonces, si tú te centras solamente en hacer un comercio, estás perdiendo todo lo otro que tienes detrás, que te brinda una buena atención al cliente, la seguridad de la persona cuando lleva a su mascota y etc., ¿no? Que finalmente, según lo que les estoy entendiendo, termina generando esa fidelización que queremos de los clientes. ¿Sí? Correcto. Muy, muy interesante, de verdad, les agradezco un montón. Muchas No, gracias. gracias a No usted. sé si alguno se No, quiere preguntar algo, se quiere comentar algo final como para cerrar o ya estamos. no, No, pues pues yo creo que le preguntaría, claro, cómo hizo para estas tres financieras, porque de verdad claramente deben tener amor por lo que hacen, ¿no? Yo creo que es un poco lo que decía al inicio, esto del propósito de para qué uno está haciendo, para qué tiene un negocio. Obviamente para vender y ganar dinero, pero va mucho más allá, ¿no? Que me gustaría que me cuente un poquito eso, como qué los guía a llevar tres generaciones en un comercio. Pues mira, nosotros somos un negocio, como te dije, lleva 67 años. Mi papá fue veterinario y estuvo frente del negocio hasta el último día de su vida. Y 20 hermanos que son veterinarios, nosotros somos 6 hermanos y 3 de mis hermanos que son veterinarios trabajan en la empresa y se encargan del tema técnico. Y digamos que tienen esa vocación por los animales y hoy en día son médicos veterinarios de mucho reconocimiento en la ciudad y a nivel nacional inclusive. Entonces, eso nos ha permitido, digamos, mantener como si lo básico no funciona, la fidelización no te sirve. Y lo básico funciona, afortunadamente, y en una clínica veterinaria lo básico es ofrecer buena medicina. Y eso lo tenemos asegurado. Ya viene un componente de empezar a darle foco al tema de no solo es importante la mascota, también es importante el propietario. Y el propietario necesita que le des un buen servicio, que lo atiendas de una manera amable, que le hables de cierta forma. Y si después de todo eso le puedes ofrecer algún beneficio que le implique beneficio a la mascota, beneficio a su bolsillo, pues obviamente te va a escoger. Y pienso que ahí hemos venido con esa combinación de equipo donde algunos se encargan de la parte médica, otros de la parte de mercadeo, otros desde la parte financiera, lo que nos ha permitido ir creciendo con el tiempo y bueno, aprovechando este momento tan bueno por el cual está pasando la medicina veterinaria, particularmente desde el año 2020 para acá. Muy interesante. Creo que es un buen cierre ver un caso de éxito, ¿no? Porque siempre a veces uno cree que lo que le cuentan o lo que lee o que lo escucha en un blog, una entrevista es algo como muy, muy lejano a la realidad, pero ya ahí se puede ver como no, es algo que es tangible y se puede replicar. Sí, así es. Bueno, genial, les agradezco muchísimo. Oye, a mí sí me gustaría hacerle una pregunta a Luis. Claro. Claro. A devolver el favor, como se Sí, dice. sí. Que nos cuente de Goodbox, que veo que es e-commerce y marketing. Creo que es la empresa que tú gestionas, es tu emprendimiento. Sí, es un emprendimiento, tenemos ya varios años trabajando, pero sí, somos pocas personas, trabajamos como
lo llamamos una especie de agencia boutique, con pocos clientes y con mucha concentración en el negocio del cliente, tratando de entender muy bien el negocio del cliente para poder ayudarlo. Es un poco lo que hacemos. Ah, por eso te centras tú tanto también en lo que nos contabas ahora de la importancia de entender a tu cliente para darle un servicio bien especializado. Es que finalmente la gente, nosotros que hacemos marketing, como externos, tenemos que entender el negocio del cliente. Yo tengo que, de alguna forma, intentar ponerme en los pies de Harold y pensar cómo pensaría él si él pudiera hacer sus actividades de marketing. O si pudiera tercerizar algunas actividades de marketing, cómo poder hacer, porque si no es llegar y bajar recetas que no funcionan. Y especialmente en Latinoamérica, ¿no? Somos muy consumidores de recetas gringas, por decirlo de una manera, o de otros países, que uno tiene que localizar porque claramente la realidad de Latinoamérica es diferente, y entonces nosotros tenemos que entender esa problemática y ponernos en sus zapatos y pensar como si fuéramos un equipo extendido casi, ¿no? Acá yo no soy un experto en el mundo del veterinario, pero claramente traté de ponerme en el negocio y salir a la calle y ver y entrar a la clínica y concentrarme en qué es lo que está pasando, y ahí se me puede ocurrir cómo ayudarlos, ¿no? Claro, excelente. Bueno, de verdad, muy interesante. Que tengan una linda tarde.